experto en temas de movimientos sociales, nuestro amigo Avendaño, de país hermano y vecino Chile. Debo hacer una aclaración previa antes de entrar en el tema. Estamos en un congreso que establece vínculos y profundiza entre las relaciones públicas, el turismo y la cultura. Y justo estos días acabo de sacar el capítulo 12 de este libro que ven aquí, que es un poco, yo le llamo la Biblia de Cavi, que es el que suelen manejar las universidades británicas, sobre turismo, que he escrito a medias con Alejandro Pérez Ferrán, experto y de la empresa con la que yo colaboro en temas de turismo, de Blue Room Project, y se podía pensar que voy a hablar de turismo, pero no. Mi deseo, y espero que no equivocarme en la elección, es compartir con ustedes cómo ciertos avances que hemos hecho al investigar la estrategia podrían tener una aplicación interesante si los trasladamos y los ampliamos a las relaciones públicas. Ustedes tendrán su palabra y su juicio al final. Sin más preámbulos, comenzamos. El punto de partida de mi charla es doble. Hay un hecho, soy reincidente, pero que nadie se preocupe, no como criminal, no como delincuente, soy reincidente y ahí sí es motivo para preocuparse como conferenciante. Ahí sí me repito mucho. Y esta es la segunda vez que participo en un evento, digamos, transamericano, interamericano de Confiar. La otra vez fue hace 5 años en la ciudad de Montevideo. Este era el cartel del evento, como que ven aquí. Y en él presenté los resultados de una investigación que acababa de terminar y resultados que nos chocaron a todos mucho, incluido a mí, que era el director de la investigación. Porque resulta que la estrategia en contra de lo que todos creemos no es un fenómeno militar, tampoco es un fenómeno económico, ni siquiera es un fenómeno organizacional. Resulta, y esto es la sorpresa, que la estrategia es un fenómeno biológico. Esto era una gran ruptura para muchos, se podría considerar una verdadera herejía, y mi primera tarea fue compartirlo con la comunidad científica de todos los sitios que me quisieran escuchar e invitar. Y me he pasado estos 5 años últimos, pues, haciendo turismo académico, como dice el hijo de un amigo mío argentino, visitando países y países y hablando de este tema en varios continentes. Y esta ha sido mi última intervención hace un par de meses en la ciudad de Bangkok, en Tailandia, ante un público de participantes en este curso, en este máster en el que intervine, de distintos países vecinos, básicamente. La duda, ya le he dicho, es si lo que hemos aprendido sobre estrategia es aplicable y en qué medida puede afectar las relaciones públicas. He planteado la charla como una travesía fluvial con 4 escalas y realmente la he planteado navegando contracorriente, porque todo lo que salía de esta investigación era bastante heterodoxo. La primera escala fueron sospechas, mis sospechas. La historia empezó hace ya bastante tiempo. En el año 73 se abrió la Facultad en Madrid de Ciencias de Información, la primera en España en materia de comunicación. El título es un tanto equívoco, coge información por el lado francés, Dovifat y compañía, contenido informativo, y a veces eso confunde. Y algo me preocupó desde el principio, y es que la estrategia que yo manejaba me la había dado prestada el management estratégico, y bien, se presentaba como algo que ayudaba a las empresas a triunfar y les garantizaba su futuro. Pero lo que yo estaba viendo a mi alrededor no era eso, era más bien lo contrario. Muchas empresas que yo conocía no llegaron nunca a su futuro.
Y los estudios que iba consultando daban un dato bastante pesimista. 5 de cada 7 estrategias fracasan todavía hoy en el mundo. Y ustedes dirán, ¿qué pinta un profesor de estrategia hablando mal de la estrategia? Bueno, pues yo creo que tenemos que enfrentarnos a nuestros problemas y a nuestras realidades, y esa es una obligación académica, tal vez la mayor de todas, aunque a veces se nos desmorone el edificio teórico que hemos construido y que estamos queriendo vender. Pero la pregunta a mí sobre todo me inquietaba, ¿qué pensaríamos de la arquitectura si colapsaran 5 de cada 7? Edificios, tremendo. 5 de cada 7 estrategias fracasaban según aquellos datos que yo manejaba entonces. El otro aspecto no menos importante para mí, que estaba construyendo, abriendo la facultad y construyendo una asignatura que todavía no se había impartido en la Academia Española, era si respondía a las exigencias académicas. Y lo que vi es que realmente la estrategia estaba distorsionada por los hombres del management. Y estamos hablando de distorsiones académicas. Bueno, no hace falta, no puedo pararme demasiado en ninguno de estos puntos porque son preparatorios para lo que voy a explicar después y no debería detenerme demasiado, pero digamos que la economía se mueve por el principio de escasez. ¿Podemos estudiar la estrategia desde el principio de escasez? Mal. Habría que estudiarla desde el principio de incertidumbre, por lo menos de incertidumbre del futuro, si no ya... Sí. Espero que ahora con esta ayuda se me oiga mejor. Ya veo que me dicen que sí, y ponen cara que se lo agradecen, y yo también se lo agradezco. No puedes estudiar la incertidumbre desde la escasez, algo ahí no funciona. Pero también había un cierto contorsionismo académico de buscar una filigrana más o menos adecuada. Lo cierto es que desde el management estratégico, así llamado por el libro de Ansov, nadie entendió lo que era la estrategia, o muy pocos. Una afirmación tan rotunda hay que justificarla. No definieron qué llamaban estrategia. Como la materia académica no precisó qué era estrategia, todo señor que escribió un libro sobre estrategia nos ha regalado su definición de estrategia. Y hay cientos, superan los 1000 definiciones de estrategia. Y lo que es más grave, según los expertos biblioteconómicos, palabra un poco complicada, en sus estudios, solo en un centenar, de 91 en concreto, de estas definiciones, encierran 36 conceptos distintos, no parecidos, distintos de estrategia. Y cuando algo son 36 cosas, pues ya me dirán ustedes cómo lo vamos a observar, cómo lo vamos a explicar, cómo lo vamos a teorizar y cómo lo vamos a debatir. Empecé a escribir una lista con todos los problemas que encontraba y aquello se me eternizó, que por ahí no llego a ningún sitio. Tendré que focalizar, tendré que enfocar, habrá que buscar los más importantes. Y lo que hice fue reducirla a 8 problemas que consideré los más importantes. Pero nadie lo veía. Me encontraba yo solo, un joven, entonces lo era, profesor español, impartiendo una estrategia, viendo problemas que otras figuras muy gordas, los grandes gurús, no parecían ver. ¿Qué podía hacer? Muy poco. Había algunas críticas de autores muy reputados, pero muy pocas. Cito 3, y si quieren encontrar la cuarta o la quinta, tendrán que esforzarse porque cuesta encontrarlas. En concreto, Schelling, Rosbeth, Moscanter
y sobre todo Philip Miroski, que dijo que aquel management se había quedado anclado en la física del 17. Dicho por un científico es una acusación muy, muy grave. Hubo que esperar a 1994 a que estallara la caja de las críticas. ¿Por qué 1994? Porque en ese año se publican los 3 trabajos críticos, yo creo más serios y más duros que jamás se han escrito sobre este tema, cada uno diciendo además, planteando un problema distinto. Estos son las portadas en que se publicaron el artículo y después los libros. Uno de ellos, concretamente el de Prahalat y el de Hamel, fue la chispa que prendió mi incendio personal. Si ellos, que eran 2 de los grandes, nos decían que había que revisar el paradigma, entonces eso significaba que yo no estaba tan equivocado como parecía estarlo. Y me puse a trabajar, me puse a escribir y no paré. Llegué así a 2001 y en 2001 Ariel tuvo el coraje, hay que reconocerlo, el equipo aquel ya no queda nadie, desafortunadamente en Ariel, hoy Planeta, de publicarme este libro, y muy al final del libro, en la página 672, planteé la necesidad de una nueva teoría estratégica que no concreté más que de una forma, digamos, programática, muy ligera, como lo están viendo ahí. Pero lo cierto es que tuvo una gran recepción, una muy buena recepción, y debo decir que especialmente en Latinoamérica, desde Chile, que fue uno de los primeros países donde se publicó una crítica, hasta México, en toda Latinoamérica. Creo que ustedes conocen algunas de estas personas, 3 de las cuales, creo que participan en este encuentro y algunas están, como es el caso del profesor Raúl Herrera, en la primera fila acompañándonos en este momento. Fue así como nació el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, FISEC, como un lugar para debatir, compartir y avanzar en los estudios de la estrategia y la comunicación. Dado que el profesor Herrera va a hablarnos del foro y de la estrategia vista desde la comunicación, tema de uno de los últimos libros que se han publicado, voy a ir de puntillas sobre este tema, pasaré muy rápido para no tocar demasiado y pisarle la posibilidad de pisarle a alguno de ellos. Lo cierto es que con FISEC nació un lugar de debate, algo muy importante. Yo estaba trabajando, debo decirles, muy en solitario en aquel momento y lo estaba viviendo. Y con el debate llegaron las soluciones. Y esto nos lleva a la segunda de las 4 escalas de que les hablaba. Una de las cosas buenas que tienen los años es que uno ha vivido muchas cosas. Igual que hoy estoy aquí dando una charla en medio de una huelga general que es casi suicida, pues llegué a París el día de la huelga del mayo del 68. Es más, los 2 chiquitos jóvenes, yo estaba trabajando en Bruselas entonces, que recogí como autostopistas en mi coche, resultó que eran 2 de los líderes del mayo parisino del 68, cosa que me enteré más tarde cuando vi algunas fotos que se publicaron. La frase, por cierto, es de Lenin, pero no tiene desperdicio. Muchas veces dice, no, yo no voy, no, eso no tiene que ver conmigo. Si estás ahí, tiene que ver contigo. Tomas partido o qué haces, o estás tomándolo, aunque digas que no lo tomas. Por lo tanto, la frase creo que es digna de retenerse. Yo la retuve, tenía que encontrar soluciones. Y en uno de los encuentros de FISEC, el celebrado en el Algarve, en la ciudad de Faro, en la Universidad del Algarve, pues propuse los cambios que yo entendía tenía que vivir la estrategia. Voy muy deprisa o quiero ir muy deprisa. Si ven que voy demasiado, me hacen, por favor,
alguna señal y trataré de ralentizar. El primero, siguiendo a Ahmed Prahalat, había que tocar, era el paradigma, pasar de una fragmentación analítica en que han querido meter a la estrategia y no le corresponde tampoco, a un mundo de complejidad, de caos y de lo fluido, un mundo líquido, como dijo el padre de ese enfoque. En el sujeto había que hacer cambios, del actor racional, del homo economicus, al hombre relacional. Cuando digo hombre y mujer para aquellos que consideren que el plural masculino anula la presencia femenina, cuando realmente en este punto sería más la mujer relacional, porque es la madre la que en el tanto y en el piel acariciando al niño despliega, porque hablamos mucho de lo genético, pero ¿quién habla de lo epigenético, del despliegue? Realmente lo que nos hace ser de una forma determinada no son los genes, es la epigenética, la forma que esos pliegues se despliegan en el contexto en el que estamos viviendo. En la organización ya no se trataba de crear factorías. ¿Qué pasa cuando la madre hace ahorros y a base de mucho trabajo le regala unas magníficas zapatillas deportivas al hijo y el hijo le dice: mamá, toma esta porquería, yo quiero unas Nike? Tremendo, ¿no? El niño quiere una marca para igualarse a los otros niños que llevan esa marca. En el enfoque siempre hemos asociado, fíjense en los signos que hemos oído antes, que dan reminiscencias del sable que se va a coger. En cualquier momento daba la impresión que uno iba a la empuñadura y sacaba un arma. Venimos de mundos conflictivos, de culturas conflictivas, de problemas fronterizos que siguen existiendo, como estamos viendo en Europa y en otros lugares, que no hemos resuelto. Pues yo pienso que la estrategia es la ciencia de la articulación y no la ciencia del conflicto. En la matriz de la economía de la comunicación, ya el profesor Herrera nos dirá cosas sobre esto. Y si cambias la manera de pensar, tienes que cambiar la manera de hacer. Por tanto, métodos y modelos. Con eso se podían considerar resueltos, yo al menos así lo hice, los 5 primeros problemas. El sexto lo consideré por resuelto, pasar de un ámbito limitado a lo militar o a lo económico, en el libro que publiqué con la profesora de la Universidad Nacional de Rosario, Sandra Massoni, que no sé si está en la sala, pero creo que está llegando, si no está a Buenos Aires hoy. Quedaban, por lo tanto, de aquella lista corta mía de 8 problemas, 2, posiblemente los 2 más difíciles y los más graves: confusión y debilidad. Llegué a la conclusión de que estaban relacionados. Nuestras estrategias fracasan porque las pensamos mal. Y las pensamos mal porque trabajamos con una disciplina que teóricamente es débil. Y la disciplina es débil porque no ha podido fijarse 36 estrategias distintas, lo complica mucho, el objeto de estudio que debería observar y teorizar. Por lo tanto, eran como fichas de dominó, lo uno llevaba al otro. Para resolverlo, lo primero que tenía que hacer era asegurarme de que estaba trabajando con datos válidos. Antes dije 5 de cada 7. Eso está en Internet. Pero es realmente cierto, en Internet hay muchas cosas que no son ciertas. Tenía que asegurarme, y como eso, otras cosas. Y me planteé quiénes son los mejores expertos en estos temas. Pues resultó que en el tema conceptual, el hombre que hizo los mejores trabajos de biblioteconomía aplicada a la estrategia, algunos conjunto con un profesor de la Autónoma de Madrid, López Guerra, es el profesor cubano que hoy es profesor en la Universidad Católica del Norte en Chile, Guillermo Ronda Pupo.
Cuando le contacté me dijo: Rafael, afortunadamente voy a pasar por Madrid. Y esta foto nos la hicimos en la cervecería alemana, si ustedes conocen Madrid, en la Plaza de Santa Ana de Madrid, lugar que nos gusta mucho a los que allí vivimos para tomarnos una copita con amigos. Y me confirmó que trabajando con 91 definiciones llegaron a encontrar 36 conceptos distintos. ¿Qué pasa si en vez de trabajar con 91 definición, puede que 91 le parezcan pocas, pero debo decir que los otros trabajos que conozco son con 5 definiciones, con 7 definiciones, con 10 definiciones, ninguno supera la docena de definiciones, por tanto 91 es el trabajo más amplio que yo conozco, por lo menos puede haberlo, pero yo no lo conozco, no lo conocería en ese caso. En cuanto al fracaso, los dos mejores expertos, tal como he podido averiguar, son profesores Cándido y Santos de la Universidad de Algarve, con la que yo ya estaba relacionado y me pusieron en contacto y colaboraron mucho, tanto que en el libro que después les voy a comentar y que hoy se presenta como primicia, ellos colaboran con una tribuna explicando todos estos datos. Sí, sus datos son peores casi que lo que había dicho, entre un 50 y un 90 fracasos. Si tomamos el dato más positivo, fracaso un 50%, sigue siendo un fiasco. La mitad de las estrategias que hacemos no funcionan. La ciencia del éxito. La conclusión era fácil. Estamos dándole a los hombres y mujeres de acción una cartografía equivocada. Que nadie se sorprenda si los coches después se van por el precipicio. Y una vez más, es algo a lo que ya estoy acostumbrado, pues me encontré más solo que la una pensando en estas cosas. Pero la situación todavía era mucho peor. Poco a poco, expertos famosos fueron reconociendo que no había ningún acuerdo sobre lo que era la estrategia. Pero todavía peor, ni siquiera teníamos una teoría. Y todavía peor, no la podíamos tener porque no sabíamos qué era lo que había que teorizar. Habíamos perdido de vista el objeto de estudio. Así que solo y en la encrucijada, la verdad, no sé para qué me meto en estos ríos. Entonces me puse a buscar por todos los caminos, metí la cabeza en todos los agujeros que fui encontrando. La fotografía creo que me ayuda un poquito. Y encontré la solución en las ciencias de la vida. Fíjense ustedes que es el campo 24 de la famosa nomenclatura de la UNESCO. Conglomerado de disciplinas desde la biología, etc. ¿Y qué nos dicen las ciencias de la vida? Que aparte de un sistema digestivo, uno nervioso, otro respiratorio, etcétera, etcétera, todo ser vivo, estoy hablando de una ameba, no solo de seres humanos, todo ser vivo tiene un suprasistema que le ayuda a que los demás sistemas funcionen y le permite sobrevivir y por tanto ejercer y aplicar esos otros sistemas. Es el sistema estratégico relacional. Ya, todavía no hablé de relaciones públicas, pero aparece la palabra relación por primera vez. ¿Y para qué sirve? Sirve para que los seres vivos reaccionen a los cambios del entorno y restablezcan el equilibrio perdido.
y lo hace mediante un mecanismo que se puede pronunciar de dos maneras distintas. Yo le llamo homeostasis, lo pronuncio de esta forma, aunque se puede pronunciar homeostasis también. ¿Qué es, señoras y señores, nuestro termostato particular? Todos andamos caminando por la calle con un termostato que nos ayuda a regularnos la temperatura de casa cuando nieva afuera y viceversa. ¿Cómo afecta esto a la estrategia? Pues muy fácil. Si sabemos lo que es la estrategia, ya podemos teorizarla, refundarla y realmente desarrollar modelos que ayuden de verdad, no solo para dar conferencias y clases en las grandes universidades, sino también que ayuden de verdad a los operadores que tienen que manejarlo. Desde la nueva teoría estratégica creemos que eso es lo que estamos haciendo, pero evidentemente no deja de ser un punto de vista interesado. Explico todo eso en un libro que hoy les presento, pero si les interesa tendrán que esperar a mañana por motivo de la huelga de transporte. No se ha podido, acaba de salir hace 2 días, editado por la Universidad Argentina de Lomas de Zamora. Explico por qué se equivocaron los economistas al trabajar la estrategia, cómo nos han vendido algo que no ha hecho más que confundirnos a todos nosotros, a los relacionistas públicos, por la parte que nos toca también. Una de las cosas interesantes del libro, puedo comentarlo porque no se refiere a mí, es que en él colaboran 36 expertos de 8 países que revisaron todos mis borradores. Y cada vez que yo decía una tontería me decían: Rafaelito, repórtate, esto no vale. Lo que yo sé, soy biólogo y lo que dices aquí habría que por lo menos decirlo, etcétera, etcétera. Y contribuyeron con tribunas. En la sala también hay personas, vuelvo a citar, espero que me perdone por tanta cita, el profesor Herrera, que participa con una tribuna en este libro también. Llegamos así a la tercera escala, que es la que, por lógica, debería interesarles más a ustedes. La extensión de toda esta reflexión al campo de las relaciones públicas. Con el hallazgo de lo que era la estrategia, un fenómeno biológico, con la posibilidad de replantearlo y refundarlo, yo ya había terminado mi trabajo. Es lo que presenté en el 2013 en Montevideo, en el 9º Foro de Confiar, y lo que vengo presentando en todos los países que les he comentado de distintos continentes. Pero un día hice una lectura y dije: aquí no se acaba el mensaje. Para que esto funcione, para que haya ese suprasistema, hacen falta más cosas. Bueno, he saltado algo muy obvio porque es la definición de Bartalanffy de sistema, conjunto de elementos y sus conexiones. Por lo tanto, hacían falta los elementos y las conexiones. La estrategia sola no produce esos resultados, pero si se le une otros elementos, sí lo produce. Y eso es lo que aparece enseguida. Para que pueda hacer estas 3 funciones, que son las básicas, tienen que intervenir las relaciones y la comunicación también. Y la película quedaría, hecho este pequeño montaje, que resume cómo sería el resultado del balance hasta aquí, que permite aplicarlo, creo, a las relaciones públicas. Cuando digo la vida de relación, esta foto no es casual. Aquí hay una relación entre un animal y una planta. Y si la hay, porque la planta emite unos colores que los animales perciben.
Y la relación no es una relación clara muchas veces. Este es el zigzag. Este bichito, este pajarito, le limpia la boca a los cocodrilos. Se alimenta de las bacterias que tienen entre sus dientes. Les evita infecciones y a cambio de eso no se lo come. Mamá elefanta. Una estrategia que no podemos, olvidar es la huida. Pero antes, para huir hay que detectar. Entonces, la trama de esta historia se va volviendo más interesante y más compleja. Otra, camuflaje, color blanco de osos polares. Otra, actuar a distancia, a una cierta distancia. Y la vida pues nos da un baño entero. Muchas veces se piensa, no, eso es un tema de los animales, no es estrategia, no. Es que la estrategia humana es una evolución de la estrategia zoológica, una larga evolución. Bien, y quedaba algo, la comunicación. Y ahí el paleontólogo Arzuaga, uno de los grandes actuales españoles que está trabajando en algunos de los lugares más interesantes del país y del mundo, dijo algo que me hizo pensar. Tantas veces como hablamos de comunicación, no me serviría nada si estuviera solo. Solo me serviría la intracomunicación conmigo mismo, pero no la comunicación. Por lo tanto, la función básica es la coordinación. Y yo me pregunto, señores, señoras, ¿no es esto lo que hacen las relaciones públicas? Exactamente lo mismo. Quiten los esquemas preconcebidos. Bueno, yo diría que sí, siempre que se asuman tres cosas. Yo no creo que la función de las relaciones públicas sea vender. Es crear un ambiente que permita que marketing venda mejor, más y mejor. Y podemos equivocarnos si queremos suplantar lo que tenemos que facilitar, en mi opinión. Toda opinión es muy discutible y después hay unos minutos de coloquio. Me someto con gusto a las críticas de todos ustedes. Pero, por otra parte, hay cosas que no tienen respuesta definitiva. Siempre quedará, es una opinión. Ustedes se creen que son uno. ¿Saben cuántos millones de bacterias? Las células son bacterias, aunque lo olvidemos. Tenemos y compone un ser humano. Varios miles de millones. Somos un conglomerado. Sí, hay unas unidades rectoras que mandan sobre el resto, pero no somos uno. Una empresa tampoco. Somos como ese aceite que se llama 3 en 1. Las relaciones públicas aportan relaciones, estrategias y comunicación. Busqué las definiciones, algunas son mucho mejores que otras, evidentemente. Seleccioné las que me parecían más adecuadas y como no había mucho espacio, seleccioné 3. Una de una persona que creo que todos conocemos. Este tal Di Génova me suena. No sé a ustedes, pero a mí me suena. Y vemos que las ideas, se digan de una forma o de otra, coinciden con estos tres, intervienen estos tres elementos. ¿Y qué pasa en una tríada? Que si tocas un elemento, modificas toda la tríada. Pero si tocas los tres, ya la cosa puede ser otra. Bien, y la pregunta es, estamos en un congreso de grandes relacionistas públicos de todo el continente.
¿Cómo reaccionamos ante el hecho de que las relaciones públicas puedan ser un fenómeno biológico? Habrá quien diga aquello de, menudo cuento, ¿qué película me está contando Rafael? Yo no sé si en Argentina se utiliza esa expresión cuando uno fabula. En España se utiliza mucho. Veo que sí, por los gestos de la gente asintiendo. Bueno, no intento contar ninguna película. De hecho, los precedentes son muy honrosos. Lawrence y Lorch metieron el entorno. Maturana y Varela nos dijeron que el conocimiento es un fenómeno biológico y así lo estudiaron en el árbol de la vida. No son cualquiera. Martín Serrano, en Teoría de la Comunicación, plantea la comunicación también como un fenómeno biológico. Bateson lo dice en una expresión con su dosis de humor sajón: los procesos políticos no son sino fenómenos biológicos. Pero ¿qué político sabe esto? Y más recientemente, Brown y Diggett, pues también nos hablan de cómo las comunidades y las organizaciones se construyen y se adaptan permanentemente a su entorno. Y también apoyos distinguidos. En el prólogo que ha escrito Mogán, una de las introducciones al libro que acabo de publicar, que antes comentaba, y que si les interesa podrían conseguir mañana creo que con un precio muy, muy especial. No me quiero meter en venderles el libro, pero tengo el encargo de decirlo. Mañana habrá un rinconcito con el libro. Pues apoya este enfoque. Y entonces cabe decir, bueno, suena bonito, pero eso es lo que dice la ciencia, no es lo que decía. Si alguien tiene alguna duda, tiene razones para tenerla. La ciencia decía todo lo contrario. Hemos cortado el salami de la ciencia en 3 lonchas. Bueno, lo hemos cortado mucho más. Cada disciplina es una loncha más fina de este mismo salami. Pero sí es lo que dice hoy. Todos los autores que conozco, incluyo el famoso Wilson, padre de la sociobiología, con su consilience, que creo que lo dice muy claro: hay que comenzar a investigar los vínculos que relacionan los distintos dominios del conocimiento, desde la cosmología hasta la ética. Estamos instalados en la complejidad. Entrar en esto sería explicar cómo se llegó hasta ahí, los trabajos del Instituto Santa Fe en Texas, en Estados Unidos, cómo la autorrealización explica que una cosa menor termina siendo mayor o más evolucionada. Hay mucho avanzado en ese campo, los trabajos de Henri Atlan y de Edgar Morin en Francia. Me quedo con la frase de Joël Delaunay, un sistémico francés que fue o es, le he perdido un poquito la pista, director de la Ciudad de las Ciencias de Poitiers, y que pueden leer ahí. Y hay un hecho que para mí es mucho más claro. El mundo que yo veo es muy diverso. Veo un mundo muy variado. Y ese mundo muy variado se ha hecho solo con 118 elementos, los de la tabla periódica. Cuando veo agua no pienso en 2 gases mezclados, pero es lo que hay. ¿Cómo afecta a las relaciones públicas? Perdón, me he ido de cuadro. Pues igual que
este hallazgo en la estrategia permite refundar la estrategia. Este hallazgo aplicado a las relaciones públicas permite una refundación científica de las relaciones públicas. Alguien podría pensar esto y tendría muchos motivos para ello, pero yo le diría dos cosas que he aprendido con los años que llevo en estas actividades. Se maneja mejor aquello que bien se conoce y todo lo que sea avanzar en el conocimiento de nuestro campo de actividad es bueno, y en el mundo tan estandarizado en el que vivimos se cotiza lo auténtico, lo identitario, lo diferenciable. Y si la diferencia se basa en la identidad, mucho más. Y honestamente, todos tenemos esa pequeña espina clavada de que las relaciones públicas arrastra una mauvaise réputation, que diría el amigo Brasán. Bueno, lo diría peor. Brasán lo diría peor. Más claro, quiero decir. Llegando al final, lo que he querido decirles es que tenemos un suprasistema relacional. Lo tienen todas las organizaciones. No se trata de hacer lo que tienen que hacer las otras divisiones. Se trata de crear un ambiente, un clima relacional que permita que todo lo demás funcione. Y ese es el papel que deben cumplir las relaciones públicas. Creo que es una necesidad urgente en muchas organizaciones. Soy muy crítico de la banalidad y la instantaneidad que estamos viviendo, y creo que hay que basar las relaciones de la organización en hechos que transmitan y consoliden una relación estable. Nada que añadir. Creo que esta refundación en la que yo veo, que yo visiono, no tendría que cambiar mucho lo que ustedes están haciendo. Los comportamientos profesionales son acordes, pero les daría peso, les daría discurso, les daría un fondo. Y creo que como latinos sabemos lo que vale un abrazo, sabemos lo que vale una relación. Y yo me atrevería a pedir en esta ponencia inaugural, lo mismo me echan y ya no vuelvo, es mi segundo intervención en un foro internacional de confiar, y a lo mejor es la última, pero bueno, uno tiene que asumir riesgos, no será la primera vez en mi vida. Creo que confiar podía liderar y poner en marcha ese proyecto o uno parecido, siempre y cuando tanto confiar como ustedes, que han tenido la paciencia de escucharme, participe de la reflexión que acabo de hacer. No nos limitemos a hacer relaciones, vivamos las relaciones. Muchas gracias. Creo que no me excedí demasiado de mi tiempo. Veo a Antonio por ahí. Quedan unos minutitos de coloquio. Sería bueno si hubiera un micrófono para la gente que pregunta, para que pueda oírlos con más claridad. Bueno, pues lo intentamos.
siempre es un poco torpón cuando dice, ¿cómo? ¿Qué? Repite. No, primero que nada agradecerle y felicitarlo por esa amena y coordinada presentación, bien creativa, excelente. Tengo una pregunta que tiene que ver con lo bien hecho. Sí, muy buenos días, pero sí me escuchó los elogios, ¿verdad? Ajá. Quería preguntarle que yo soy muy estudiosa de lo que son las causalidades, ¿no? Y veo y le pregunto si el concepto de estrategar y todo esto de la nueva teoría estratégica, y con un punto que usted señaló de lo complejo y que se va al todo, algo así, si estamos frente a un nuevo paradigma en concepto de comunicación, en concepto de relaciones públicas, o podemos enfocarlo desde un sistema de una nueva teoría para abordar el estudio de nuestra profesión. Yo lo veo en eso. Y le pregunto eso porque soy discípula de Manuel Martín Serrano, que nos habló pues de la supraestructura, la estructura comunicacional. Perdón, Manuel, que colabora en el libro también. Hablando sí. Con un texto que ya tenía publicado y me dijo, no tengo tiempo para hacerlo, pero elige. Y elegí un texto que yo creo que encaja mucho. Sí, porque estudié en la Complutense. Coherente con él. Ajá, hice los estudios allí. Yo profesor mío en la Escuela Oficial de Publicidad, que es el germen de la facultad. Uno de los tres gérmenes, porque tenía 3 ramas, cada una tenía una escuela previa. Sí, yo estudié allá en la Complutense con él los estudios. Y él nos legó a nosotros su libro de teoría de la comunicación, es un manuscrito así bien básico, para que nosotros lo utilizáramos. Nos dio ese derecho a su primera generación cuando escribió el libro. Y entonces, aparte de que él habló de los sistemas, el enfoque que él propuso fue la teoría dialéctica en la comunicación en ese libro, ¿no? Entonces, ¿en qué medida hay un vínculo entre su propuesta y esa teoría dialéctica, si usted lo implementó o solo se fue al enfoque sistémico? Y el concepto de suprarrelacional, si nos serviría de base para abordar el estudio de las relaciones públicas teóricamente. ¿Sí? Pues a ver si soy capaz de aclararlo. Bueno, hay un primer punto que para mí es muy importante. Tenemos que evitar, creo yo, no abusar de paradigmas. Por lo tanto, yo creo que en este momento, mi pensamiento, creo que estas propuestas se mueven dentro del paradigma de la complejidad. Te pido que me hables. Sí, también. Vale, mejor, sí. Espero que se oiga. ¿Se oye bien? Sí, ahora sí. Vale, entonces creo que nos estamos moviendo dentro del paradigma de la complejidad. Siempre que tengamos en cuenta, por eso hice la cita al Instituto Santa Fe, que allí se aclara algo que es clave y que no se comenta, que es la autoorganización. Es decir, ¿cómo de la ameba se llega al ser humano? Bueno, pues que cuando un sistema se le cambia el entorno de una forma radical, se desestabiliza o desaparece, o se reorganiza de una manera coherente con el nuevo entorno. Y eso implica un crecimiento de complejidad. Es decir, que la vida va creciendo en complejidad o desapareciendo en la manifestación que no le permite eso. Quiero decir que desde la complejidad y todos los adyacentes se puede explicar perfectamente el tema. Creo que entre Manuel Martín Serrano y yo habría un punto de divergencia en que ni él ni yo hemos querido entrar nunca, pero se podía entrar, que explica lo de la dialéctica y por qué yo
prefiero una versión no dialéctica y prefiero la articulación. Y es que él está siguiendo una lógica marxista y yo no. Entonces, el marxismo necesita de la dialéctica para tener una apoyatura científica y la tiene y la encuentra ahí. Pero yo, como no trabajo desde esa perspectiva, no he ahondado. Habría que ver hasta qué punto, pero no lo hemos hecho y ni creo que valga la pena hacerlo, salvo opinión en contrario, si realmente ahondando ahí pudiéramos encontrar algo valioso que justificara el esfuerzo. Creo que son dos maneras distintas, pero no opuestas, de llegar a un mismo lugar, creo, más o menos, o a un lugar muy parecido. Y de hecho, si tienes la oportunidad de ver el libro y ves cómo encaja el texto de Manuel Martín Serrano en el conjunto del libro, dices, parece escrito para el libro. A lo mejor el libro está escrito para Manolo. Eso es lo que habría que ver. ¿Hay más preguntas? No sé si te contesté todo. ¿Perdón? ¿Más preguntas? Es peligroso si no hay más preguntas, porque o entendieron todo o no entendieron nada. ¿Dónde? Ah, Topalía. Antonio, ¿dónde es? Que no lo ven. No, que no lo saben. Ah. Entiende. Bueno, a ver, si yo lo entendí bien, el punto clave es hasta qué punto uno puede vivir en un mundo de recetas y de fórmulas preconcebidas o tienes que añadir la flexibilidad de la adaptación a los nuevos entornos. Está claro que la vida te va a obligar siempre a adaptarte a los nuevos entornos, pero hay unas respuestas básicas que pueden seguir funcionando. Yo creo que mientras funcione la receta hay que aplicarla, pero cuando ves que la receta no funciona, después hay otro tema, que es en la estrategia el factor sorpresa, es muy importante. Si la gente ya sabe cómo vas a responder, eres mucho más vulnerable que si no lo sabe. Es decir, que no cabría una respuesta cerrada, sino que habría que ver caso por caso, entiendo yo. No sé si con esto Yo creo mucho en la improvisación, pero dentro de un esquema preconcebido, es decir, variaciones dentro de un esquema. Sería donde yo me encuentro más cómodo, ¿no? En una ocasión estaba explicando modelos de cómo hacer estrategias y un alumno preguntó que cuál de los modelos seguiría yo, porque estamos viendo tres. Y le dijo otro, ¿tú eres tonto? El profesor no sigue ningún modelo, él lo resuelve cada cosa a su manera y tal. Y dije, bueno, sí y no. Y esto es lo mismo, sí y no. No sé si te vale como respuesta. Para que no sea la doctora la única que pregunte, un valiente en la sala que pregunte también. ¿O están de huelga las preguntas? Ya surgió el valiente.
Rafael Joaquín Díaz de Buenos Panamá. días. Somos de Panamá, gracias por compartir toda esta experiencia. Mi pregunta sería, este planteamiento, ¿cómo lo manejamos en términos de las generaciones que van surgiendo y las nuevas tecnologías? Bueno, yo creo que la tecnología está al servicio de la estrategia y no al revés. Lo que pasa es que tampoco vale como axioma. Entonces yo creo que vivimos en el mundo de hoy y tú tienes que reconocer qué perfil de uso de los medios tiene tu público y no te puedes alejar mucho de ese consumo de los medios porque si no te quedas fuera y tienes que hacerle llegar tu mensaje. Pero lo que no creo que debamos ahondar en algo que a mí me preocupa, que es la idea de la superficialidad de lo instantáneo. Es decir, la instantaneidad ya no vivimos ahora, aquí y ahora, vivimos aquí y ayer. El ahora ya pasó. Entonces, esto tiene un peligro porque lleva a ser superficial. Entonces, que los jóvenes aprendan también, en la medida de educarles, en la medida que podamos, a profundizar en los temas que a ellos les interesa. Porque eso se lleva después a todo. Todo es de usar y tirar. Incluso los afectos, las emociones, los novietes, las novietas, el marido, las mujeres. Es decir, hay que tener cuidado en que no nos lleve a un cambio que sea contrario a nuestros propios principios y valores. No sé si es difícil, son preguntas complicadas de contestar.